Buenos días, hermanas, que el Señor me las bendiga. Ojalá que este tiempo en que vamos a compartir juntas sea un tiempo de bendición donde podamos ver la gloria de Dios en cada una de las cosas que hagamos. Dispongamos nuestro corazón, escuchemos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nueva cada mañana y en ella recibimos cosas lindas y frescas para nuestra vida. Mi esposo acaba de leerles un pasaje de la Biblia que habla sobre Elizabeth, una mujer muy importante en la Biblia, y es a ella la que vamos a estudiar en esta mañana, un poquito por lo menos. Le he puesto como título a mi reflexión, Instrumentos al servicio del Señor. Creo que cada una de nosotras hemos sido criadas para ser instrumentos en manos de Dios. Y la forma de hacerlo es entregar nuestro corazón, disponer nuestra vida día a día para servir al Señor. Se me pidió que hablara sobre Elizabeth y yo empecé a estudiar algunas cosas que me llamaron mucho la atención. Elizabeth significa promesa de Dios, y una anécdota que me puso a reflexionar. En primer lugar, me llamó la atención porque, bueno, tal vez algunos de ustedes no lo saben, pero mi nombre es Elizabeth. Yo me llamo Elizabeth Rosa. Y yo me identifiqué con ella por varias cosas, pero la más importante es porque, bueno, se llama Elizabeth como yo, pero también porque durante mis primeros 7 años de casada, yo fui una mujer estéril. Los doctores, no uno ni dos, varios doctores, dijeron que yo no podía tener bebés, que iba a ser estéril y que no iba a tener una familia. Para la honra y gloria de Dios y porque la misericordia de Dios es muy grande, yo tengo 3 hijos hermosos a los que amo con todo mi corazón. Pero yo sufrí mucho las situaciones que sufre una mujer estéril. No solo mi dolor como mujer, el sentir que no me realizaba como mujer, el ver que no podía darle hijos a mi esposo, el que no podía darle nietos a mis papás, pero también sufrí las burlas de muchas personas, las críticas de muchas personas, y muchas personas, aún personas que se decían creyentes, juzgando mi situación de mujer estéril. Y escuché incluso palabras, que digo yo así porque no eran de Dios, pero que decían que venían del Señor, de mujeres que me decían: usted no tiene hijos porque usted es muy pecadora, usted no tiene hijos porque usted tiene mucho rencor y odio y de todo, ¿verdad? Y como últimas cosas que me dijeron fue: usted no está capacitada para ser mamá, Dios solo le da hijos a las mujeres capacitadas. Y eran cosas que me destruían. Entonces yo me identifiqué mucho con este personaje de la Biblia. ¿Quién dice la Biblia que era Elizabeth? Elizabeth era descendiente de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, aunque era una descendiente muy lejana porque habían pasado muchísimos años, pero Elizabeth era descendiente de Aarón. Era prima de María, la madre de Jesús. Era estéril y era una mujer de edad avanzada, igual que su esposo. Y el esposo de Elizabeth era Zacarías, el sacerdote del templo. La Biblia habla de esta pareja, ahora como lo vimos en la lectura, como una pareja que era justa ante los ojos de Dios. A mí me llamó mucho la atención esa frase, justa ante los ojos de Dios. Y yo dije: Señor, porque en muchos pasajes de la Biblia se habla sobre los justos. Por ejemplo, cuando dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y muchos pasajes así. Yo dije: Señor, ¿qué significa ser justo ante tus ojos? Y lo que yo descubrí, lo que dice la misma palabra de Dios, es que eran personas que seguían los mandamientos
y las enseñanzas de Dios. Era una pareja de un testimonio irreprochable. Hermanas, eso dice la palabra que acabamos de leer. Nadie podía criticarlos, nadie podía cuestionarlos, ni siquiera podían llamarle la atención por alguna cosa incorrecta. Cometían pecado, porque todos sabemos que la Biblia dice que solo el Señor es completamente sin pecado, pero no era un pecado que o sea, personas de mal testimonio. Yo lo resumo así, eran personas de muy buen testimonio. Esto dice la Biblia como pareja, pero estudiando a Elizabeth, dice que para poder ser uno la esposa de un sacerdote, de uno que estaba a cargo del templo y de las cosas que se hacían en el templo, tenía que ser una mujer piadosa, de una fe muy firme, una mujer de oración. Y yo analizando, yo dije, Señor, ¿cuántas veces nos hemos comportado así en nuestro hogar, como mujeres? Si nuestros hijos o nuestro esposo tuviera que decir cómo somos nosotras como mujeres, diría, es una mujer piadosa, es una mujer de oración, es una mujer de una fe firme. ¿Y qué decir de nuestros vecinos, hermanas? Si nuestros vecinos tuvieran que evaluar nuestro testimonio, ¿cómo sería? Y yo no digo, voy a hacerlo más pequeñito, yo no digo el país, yo no digo el pueblo, yo digo, por ejemplo, mi calle donde yo vivo. Si les preguntaran cómo es el testimonio de Rosa, ¿estaría yo segura de que ellos van a decir que soy una mujer de fe, una mujer de oración, prudente, o tendrían otro concepto de mí, hermanas, como la vecina más chismosa de la calle, la vecina más amarga de la calle, la que anda mal vestida, no estoy diciendo humildemente, sino en forma indecorosa? ¿O podría yo estar tan segura, hermanas, de que dirían que soy una mujer piadosa y de fe? Eso me puso a pensar y me puse a analizar si eso sería el concepto que tuvieran ellas de mí. Pero la Biblia dice que Elizabeth era una mujer que no podía tener hijos, y ser la esposa de un sacerdote y no tener hijos era algo bastante fuerte. Entonces yo me imagino que ella sufrió muchas cosas. Muchas veces, quizás cuando yo recuerdo mi vida, tirada de rodillas, postrada ante el Señor, pidiéndole un hijo, quizás así estuvo Elizabeth también. Pero Dios en su misericordia decidió darle un hijo. Y hermana, no fue un hijo común y corriente. Fue nada más y nada menos que Juan el Bautista. En la Biblia se habla mucho de mujeres con ministerios muy lindos. Lastimosamente, yo no sé si todas lo vemos así, pero lastimosamente creo yo que dentro aún de nuestra iglesia, de nuestras iglesias cristianas, la mujer tal vez no es motivo de una predicación, más que en seminarios de mujeres o en reuniones de mujeres. Pero hermanas, en la Biblia hay testimonios hermosos de ministerios de la mujer, de cómo Dios la ha usado como un instrumento. Y Elizabeth fue una. Por supuesto, no al mismo nivel de María, porque María llevó en su vientre y tuvo el privilegio de ser escogida como la madre de Jesús. Pero Elizabeth fue escogida como el instrumento donde iba a estar un niño en su vientre y después que naciera Juan el Bautista. Porque, hermanas, Juan el Bautista fue muy importante en la Biblia. En la Biblia dice que él fue el que preparó el camino del Señor, el que preparó el camino para el ministerio de Jesús, nuestro Salvador. Entonces Juan el Bautista también era alguien importante, tuvo una función muy importante. Y esa mamá fue Elizabeth. Dios la escogió a ella.
yo meditaba en el Señor y yo dije, Señor, tú nos has bendecido a la mayoría de nosotras con hijos. ¿Cuál es nuestra función como esos instrumentos? ¿Cómo estamos nosotros ayudando a nuestros hijos a que ellos añoren servir al Señor? ¿Cómo estamos nosotras como madres enseñando a nuestros hijos a que sean hijos de oración, hijos de estudiar la palabra? ¿O somos esas mamás regañonas, gritonas, malcriadas, groseras o de mal testimonio? Hermanas, el Señor nos ha puesto a nosotros, y yo lo analizo así, como instrumento en sus manos para que el ministerio del Señor se expanda a muchos lados. Muchas tienen el privilegio de tal vez tener hijos que son misioneros o pastores o evangelistas, pero cada uno de nuestros hijos tiene que ser criado y enseñado para ser hijos que preparen el camino para el evangelio, que sean hijos de buen testimonio. Y hermanas, la Biblia cuenta y nos narra que Elizabeth durante los primeros 5 o 6 meses de embarazo se retiró de todo para poder, yo me imagino que concentrarse en el Señor, para poder decirle, Señor, que este hijo sea tuyo, que este bebé que tengo en mi vientre sea un instrumento tuyo, y todas esas cosas. Tal vez nosotros no lo hicimos y ya nuestros hijos nacieron. Las que tienen el privilegio en este momento de estar embarazadas pueden hacerlo en vivo, ¿verdad? Con su bebito en el estómago. Pero las que ya tenemos nuestros hijos, ¿cuántas de nosotras somos el instrumento que mantiene firme a nuestro esposo? Somos el instrumento que mantiene firme a nuestros hijos, porque cada mañana, cada día, nos metemos en nuestra habitación o donde a usted le guste orar y entregamos nuestros hijos, entregamos nuestro esposo y le pedimos al Señor que sean hombres y mujeres escogidos por Dios para un ministerio. Creo que ese es el oficio o la razón principal de nosotras las madres. Entregar día a día nuestra familia al Señor. Tal vez usted no tenga mucha palabra para hablarle a su hijo, pero sí tiene las palabras para hablarle al Señor y entregarle ese hijo. Elizabeth fue una mujer escogida por Dios para tener a Juan el Bautista, el hombre que una vez que fue adulto preparó, dice la Biblia, el camino de Jesús, para el ministerio de Jesús. Ella no fue la que lo enseñó, porque, bueno, seguramente como niño sí tuvo que enseñarle muchas cosas, pero la Biblia nos cuenta que Juan el Bautista se retiró a vivir al desierto y ahí fue donde el Señor lo preparó. Pero detrás de Juan el Bautista, del adulto, hubo un niño también, y ese niño fue preparado por su madre para abrir su corazón y poder servir al Señor en un ministerio. Ojalá, hermanas, que cada una de nosotras, cada una de ustedes que está en su casa y yo, que hemos sido bendecidas con nuestros hijos, podamos ser el instrumento en manos de Dios útil para guiar a nuestros hijos en el ministerio que el Señor tenga para ellos. Que el Señor las bendiga y las guarde. Y adelante, hermanas, porque somos un grupo de guerreras agarradas del único y sabio Dios. Que el Señor las bendiga.